Continuamos con La Noche. Un vecino incómodo. En la región, diferentes países se han visto directamente afectados por las ambiciones territoriales de Nicaragua. Apelando al derecho marítimo, Managua ha movido estratégicamente sus fichas para conseguir la expansión de su territorio. Managua parece haber trazado una estrategia expansionista a largo plazo, apelando a tribunales internacionales que empezó ya a dar sus primeros frutos. En 2007, la Corte Internacional de Justicia reconoció reclamos marítimos de Nicaragua sobre Honduras, pero quizá la mayor victoria fue la obtenida el pasado 19 de noviembre de 2012 frente a Colombia. Las pretensiones del presidente Daniel Ortega no quedaron solo en los más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar que logró obtener de Colombia tras el polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia. Managua va por más. El pasado mes de junio, ese gobierno radicó un reclamo ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas para extender su plataforma continental de 200 hasta 350 millas náuticas, medida que fue respaldada este 13 de agosto por la Asamblea Nacional Nicaragüense de mayoría oficialista. Expertos consideran que el mandatario Daniel Ortega busca distraer la atención sobre sus asuntos internos relacionados en gran parte con la complicación del proyecto del Gran Canal Interoceánico, que ha recibido 29 recursos de inconstitucionalidad bajo el argumento de pérdida de soberanía por la millonaria concesión dada a una empresa china. Pero Nicaragua no solo gana navegabilidad, en este caso en el Mar Caribe. Al incrementar su territorio, incrementa también el aprovechamiento económico que puede hacer de este. Daniel Ortega lo tiene claro. El pasado 14 de agosto empezó a marcar como propio el territorio otorgado por La Haya para exploración petrolera. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas en los territorios que ya definidos por la Corte le pertenecen a Nicaragua. El anuncio molestó también a Costa Rica. El canciller Enrique Castillo aseguró que el país había presentado una protesta formal al gobierno nicaragüense por considerar que el territorio marítimo costarricense estaría en juego. En la actualidad, La Haya estudia las demandas de Costa Rica y Nicaragua por una supuesta invasión nicaragüense en la costa caribe y por un supuesto daño ambiental durante la construcción de una carretera fronteriza del lado costarricense en 2010. Canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, ¿cuáles creen ustedes que son los propósitos que esconde Daniel Ortega con estas nuevas ambiciones territoriales? Bueno, mire, esto no es una novedad. En el caso concreto que se refiere a Guanacaste, ya hace 2 años y pico el presidente Ortega había hecho manifestaciones públicas similares. Pero además todo esto es manifestación de una política de Estado que ha conducido Nicaragua no solamente en este gobierno de Ortega, sino a lo largo de varios gobiernos, una política de Estado expansionista. El litigio con Colombia, según tengo entendido, empezó cuando todavía Somoza era presidente. De manera que esto es una política de Estado expansionista de Nicaragua que la ha llevado a colisionar con todos sus vecinos, con El Salvador, con Honduras, con Colombia, con Costa Rica, y en el futuro quién sabe con quién más. La ha llevado a tener choques precisamente porque ellos tienen una política expansionista. Lo está manifestando ahora con la pretensión de abarcar en el mar más territorio del que les corresponde. En el caso de Costa Rica lo están haciendo tanto en el Atlántico como en el Pacífico, con el famoso ofrecimiento de bloques petroleros a a compañías multinacionales extranjeras. Y lo están haciendo desde el 2010 con la invasión y la ocupación ilegal que han hecho de parte del territorio nuestro en la costa, cerca de la costa del Atlántico, la isla Portillos, que invadieron en noviembre, finales de octubre y noviembre del 2010, y lo están haciendo ahora con estas amenazas no veladas, sino muy explícitas sobre Guanacaste, pero también el agente de Nicaragua en La Haya ha dicho que ellos cuestionan todo el cordón fronterizo, como si no hubiera un tratado, y de hecho impiden la libre circulación de costarricenses en áreas compartidas, en los dos extremos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En el tratado se estableció que hay unas bahías que son de soberanía compartida,
desde hace ya bastante tiempo. Nicaragua desconoce eso y cuando pesqueros costarricenses navegan en esas aguas los detienen. De manera que es una actitud hostil, agresiva, de expansión, la que lleva o la que se traduce ya en actos concretos como estos de estos últimos días. Señor Canciller, pero Costa Rica no tiene ejército. ¿Cómo van a responder entonces a estas intenciones expansionistas que ustedes han denunciado? Bueno, ya hemos respondido con la invasión a Portillos desde el 2010, acudimos a la Corte Internacional de Justicia. Lamentablemente Nicaragua, que dice reconocer a la Corte y respetarla, se burla de ella todos los días. Desde entonces, desde el 2010, a finales, bueno, más bien desde el 2011, en marzo, cuando la Corte dictó medidas cautelares, incumpliendo descaradamente las medidas cautelares impuestas por la Corte. Hace poquitos días la Corte emitió una resolución llamándole la atención a Nicaragua y expresando literalmente su preocupación por la presencia de civiles nicaragüenses en la zona que debe estar despejada. Pero nosotros estamos acudiendo a la Corte como recurso para nuestra defensa, ya que somos un país desarmado, como usted bien lo ha dicho. En cuanto a los bloques petroleros, incluso antes que Colombia hicimos una formal y enérgica protesta y exigimos a Nicaragua que retire el ofrecimiento de parte del territorio marítimo costarricense a las compañías multinacionales. No hemos recibido todavía la respuesta. Dependiendo de la respuesta, veremos qué ruta seguir. Y en esto último, sobre Guanacaste, hemos rechazado frontalmente las manifestaciones del presidente Ortega y como comentaba al principio, hemos entregado una enérgica nota de protesta y hemos llamado en consultas a nuestro embajador en Managua. En Managua, Nicaragua, señor Manuel Madrid Fornos, ¿usted considera que su país se ha convertido en un vecino incómodo, a lo mejor envalentonado por haberle ganado a Colombia este litigio marítimo, ahora pretende entablar nuevas demandas? No, Nicaragua no creo que le ganó a Colombia nada. O sea, es más, Nicaragua aspiraba a lo que realmente estimaba que correspondía a Nicaragua. Sin embargo, la Corte dio a Nicaragua unas cosas y a otras cosas se las dio a Colombia. O sea, y no estamos hablando, y en el caso del señor canciller, yo le quiero señalar, le quiero recordar que Isla Portillo es un nombre que se le puso a una parte de Punta de Castilla, porque sabe que Punta de Castilla es otra cosa. Punta de Castilla inicia, como decía yo, en Harbor Head, al norte Harbor Head, al sur el Colorado, al este el Mar Caribe y al oeste el río San Juan. En los 80, en la época de la Guerra Oeste, Costa Rica le puso nombres al norte del Taura, que en la época le puso Isla de los Portillos. Entre el Taura y el primer cauce del Colorado le puso Isla Calero. Y entre los dos cauces restantes del Colorado le puso Isla Brava. Pero esas tres islas que ellos dicen y lo llaman islas, realmente es Punta de Castilla. O sea, que está establecida en el Tratado de la España, en el artículo 5, y está descrita su extensión. Ahora, yo no sé cuál es la dificultad que tiene el señor canciller, porque Nicaragua, en todo caso, en el peor de los casos, Nicaragua no está haciendo una amenaza militar, lo que está haciendo es un planteamiento jurídico. Y Costa Rica pues tiene sus argumentos jurídicos que podrá presentar ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de que se diera esa demanda. Pero Nicaragua lo que planteó el presidente es la posibilidad de revisar el tema, pero no dijo que se iba a iniciar. En todo caso, se está planteando dentro del marco del derecho internacional, porque Nicaragua ha sido un firme creyente al derecho internacional. Precisamente el hecho de que tenga varios juicios en la Corte no es como señala Costa Rica de que Nicaragua es un principio. Significa que Nicaragua descansa y confía en el derecho internacional y usa el derecho internacional en la solución de su conflicto. O sea, no es una cuestión militar como otro. En el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, si acaso fuera victoria, que no lo es, sería una victoria jurídica, no una victoria militar. Es decir, Nicaragua ha planteado la defensa de su soberanía territorial en manos del derecho internacional. Permítame también conocer la posición del cónsul costarricense Carlos Murillo.
Y sobre todo teniendo en cuenta dos factores, cónsul, y es la construcción de este canal interoceánico, pero también el ahora anuncio de explotación petrolera en unas aguas que por Colombia son consideradas una reserva natural. ¿Por qué entonces considera usted que el litigio empieza justamente ahora, la necesidad de poner en duda la soberanía de estas aguas que son vecinas? Bueno, yo creo que, repito, es la historia de Nicaragua desde el siglo XIX y en el ADN nicaragüense está la concepción de que es el país centroamericano que más territorio ha perdido, cuando es todo lo contrario, y las cédulas reales de la corona española y los tratados firmados por Nicaragua de límites, las declaraciones y la política nicaragüense demuestran todo lo contrario. El caso hay que verlo de manera integral. En lo que para mí, y aquí como dije al inicio, no hay claridad, es cuáles son las verdaderas intenciones del presidente Ortega y de su grupo, yo no diría del gobierno de Nicaragua, sino del presidente y su pequeño grupo, y sobre todo su esposa, que es la que en realidad ejerce el poder en torno a una visión de mediano y largo plazo de Nicaragua, en el que requiere utilizar elementos distractores, porque lo de Guanacaste no es un caso de soberanía. Desde hace 155 años Nicaragua reconoció que eso es territorio nicaragüense, aunque se haya negado en términos del discurso oficial a aceptar lo que firmó y lo que se supone. Si lo que dice don Manuel es cierto, que respeta el derecho internacional, yo tengo serias dudas sobre esa afirmación. Entonces, ¿por qué cuestionar un hecho que está en un texto bilateral con 155 años de vigencia? Señor Carlos Murillo, nos dice usted entonces que si aún se fuera a la Corte Internacional de Justicia esta disputa y llegara a ser desfavorable a Nicaragua, ¿usted cree que Ortega no la respetaría? Mire, yo creo que Nicaragua ha entendido que lleva los casos ante la Corte de la Haya solo cuando tiene la certeza de ganar, porque ha entendido el juego político que hay en la Corte de la Haya, y prueba de ello fue la sentencia en el diferendo sobre aguas territoriales en el Caribe, no el diferendo sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, en el que la Corte claramente se parcializó a favor de Nicaragua, y hay interpretaciones de especialistas en derecho internacional y en derecho del mar que reflejan eso, y entonces yo creo que en el caso concreto de Guanacaste no lo va a llevar a la Corte, sabe que es un caso que no tiene ni pies ni cabezas, por eso es que la posición del gobierno de Costa Rica, según lo manifestó el mismo canciller Castillo y lo ha manifestado la presidenta Chinchilla, se percibe más como una amenaza militar que una cuestión jurídica, porque la única forma que uno podría pensar que Nicaragua ocupe y anexe el territorio de Guanacaste sería a través de una ocupación militar. Señor Carlos Murillo Zamora, excónsul de Costa Rica en Miami, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Con mucho gusto, un placer compartir con ustedes y con la teleaudiencia. También quiero agradecer mucho en Managua a Manuel Madrid Fornos, es experto en Derecho Internacional, excónsul de Nicaragua en Sudamérica, muy amable. Óigame, es solamente una puntualización rápida para el señor Murillo. Sí. Yo no me refería a la cuestión personal de la presidenta Chinchilla con la embarcación, con el barco, con el avión de los narcotraficantes. No veo por qué él tenga que ofender al gobierno de Nicaragua, al presidente, señalándolo como su grupo y su esposa. O sea, yo creo que personaliza demasiado y sale dentro del marco de su objetividad y su nivel académico que debería mostrar en este tipo de debate. Muchas gracias, señor Madrid. Y también en Costa Rica, muchas gracias al canciller Enrique Castillo por habernos atendido, por estar con nosotros en el programa La Noche. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Buena noche. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.